Imagina un palacio flotante, símbolo de lujo y sofisticación, navegando con elegancia por el vasto océano Atlántico. En los años 50, el Andrea Doria representaba el pináculo de la ingeniería naval italiana, llevando más de 1.200 pasajeros hacia destinos exóticos con comodidad y estilo. Pero, en una noche fatídica de julio de 1956, este gigante de acero se convirtió en el protagonista de uno de los naufragios más misteriosos y trágicos de la historia marítima. ¿Qué secretos esconde el fondo del Atlántico? ¿Cómo un encuentro en la niebla desencadenó una catástrofe que cambió para siempre las normas de la seguridad en la mar? Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir la verdadera historia del Andrea Doria, sus deslumbrantes días de gloria y el oscuro destino que le esperaba a las profundidades. Si te gustan las historias náuticas y los misterios que aguardan, no te olvides de suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita para no perderte nada de las novedades que traigamos al canal. Sin más antelación, vamos allá. A mediados del siglo XX, Italia lanzó al mar uno de los transatlánticos más avanzados y lujosos de su época, como ya mencioné, el Andrea Doria. Este barco de casi 30.000 toneladas, 27 metros de manga y aproximadamente de un calado de 9 metros, le permitió una gran estabilidad y maniobrabilidad. Como otro dato de interés, su peso bruto registrado era de 29.100 toneladas, aproximadamente los 30.000 que hemos mencionado. Este moderno crucero podía llevar hasta 1.221 personas y una tripulación de 563 personas, lo que lo convertía en uno de los transatlánticos más grandes y lujosos de su momento, simbolizando el esplendor de la ingeniería naval y la sofisticación italiana. Pero el destino de este majestuoso transatlántico cambiaría drásticamente en la costa de Nantucket. Hoy en día, su nombre está ligado a uno de los naufragios más trágicos y enigmáticos de la historia, por el misterio de su colisión. Construido en 1951 en los astilleros Ansaldo de Génova, el Andrea Doria fue diseñado como una obra maestra de la ingeniería y el lujo. Con unas loras de 212 metros, una manga de 27 metros y un calado de 8,5 metros, tanto su estructura y capacidad para 1.200 pasajeros lo posicionaron entre los transatlánticos más prestigiosos de la época. El interior del Andrea Doria era igual de impresionante. Salones decorados con obras de artistas italianos, piscinas, bibliotecas y hasta un teatro, lo trataron de un verdadero palacio flotante, pensado para satisfacer a los viajeros más exigentes. Además, contaba con 3 piscinas cubiertas, ya que este transatlántico estaba pensado para navegar en áreas con clima frío o polar, donde cada una pertenecía a una clase, primera, segunda y tercera. Aún así, este navío era un museo flotante debido a la gran cantidad de artistas que elaboraron detalladas obras para decorar una gran cantidad de áreas de este buque. La primera zona a destacar es el gran hall de primera clase, donde se encuentran varias esculturas importantes, como por ejemplo la Danza de los Frutos, de Salvatore Fiume. Este era el mural más grande y espectacular a bordo. Ocupaba 15 metros de largo en la pared del gran hall. Representaba una escena vibrante de figuras alegóricas en una danza festiva con frutas y flores, simbolizando la abundancia y la alegría de la vida italiana. Otras esculturas, por ejemplo de Francesco Messina, eran 2 esculturas de bronce llamadas Il Nuotore, el nadador, y el Il Tuffatore, el clavadista. Se ubicaban en este espacio. Estas figuras, que mostraban la relación entre el hombre y la mar, transmitían una sensación de elegancia y modernidad. En segundo lugar, podemos destacar el comedor de primera clase, donde mosaicos de Angelo Bianchini en las paredes del comedor de primera clase eran monumentales, que representaban escenas mitológicas y la vida italiana. Por lo tanto, el mosaico estaba hecho con pequeños fragmentos de colores, destacando su detallada manufactura y contribuyó a la atmósfera lujosa y cultural del comedor. Cristal Benini y Fontana Arte fueron lámparas y adornos de cristal veneciano que provenían de las casas Benini y Fontana. Estos cristales creaban efectos de iluminación únicos que resaltaban la decoración del salón. En tercer lugar tenemos el comedor de segunda clase, donde podemos destacar la Primavera de Gianfilippo Uccellini. Este era un mural ubicado en el comedor de segunda clase. Mostraba una representación alegre de la primavera, con figuras femeninas en medio de un entorno natural y colores vivos. Uccellini creó esta obra para dar un ambiente más acogedor y festivo a los pasajeros de segunda clase. En tercer lugar, tenemos el salón de tercera clase. Pinturas de Antonio Corpola y Emanuele Luzzati, 2 de los artistas más modernos del momento, decoraron el salón de tercera clase. Corpora y Luzzati optaron por temas cotidianos y paisajes italianos, brindando a los pasajeros de tercera clase una conexión con su tierra.
Los colores vibrantes y el estilo audaz de estas pinturas contrastaban con la decoración más formal de primera clase. También tenemos un salón de música, donde tapices de Cesare Fantacciotti mostraban motivos florales y patrones abstractos. Este arte textil añadía una sensación de lujo y complejidad visual, complementando la acústica del salón y creando un ambiente sofisticado para los eventos musicales a bordo. También tenemos un salón de baile de primera clase, donde, en este caso, se encontraban las estaciones de Gino Severini. Este conjunto era un conjunto de murales, evidentemente, representando alegorías de las 4 estaciones del año. En cuanto al bar y a la cafetería de primera clase, se encontraban también cristal de Fontana Arte y Benini. Estas áreas estaban decoradas con cristales artesanales de la fábrica Fontana Arte y Benini, como ya se mencionó, que añadían un toque de distinción y opulencia. Los cristales en ventanas, lámparas y espejos contribuían a un ambiente moderno y sofisticado para los pasajeros de primera clase que buscaban relajarse y socializar. También teníamos arte en los vestíbulos y en las áreas comunes. Esculturas y decoraciones de, por ejemplo, Giovanni Paganin. El arquitecto y diseñador Giovanni Paganin contribuyó con diversas esculturas y elementos decorativos en los vestíbulos y áreas comunes. Estas piezas combinaban la funcionalidad con el arte, haciendo que cada detalle del barco reflejara el diseño italiano moderno y el lujo contemporáneo. También habían tapices y detalles en madera, como por ejemplo las paredes de los pasillos y vestíbulos. Estaban adornadas con tapices que incluían patrones florales y abstractos, así como detalles en madera tallada, aportando una atmósfera cálida y rica en textura. Obras de arte de varios artistas menores, aunque eran más sencillas que las áreas principales, las cabinas de pasajeros también contaban con obras de arte y detalles elegantes en madera y textiles italianos. Estas decoraciones, aunque menos opulentas, estaban diseñadas para dar un toque de confort y estilo en cada cabina. Cada espacio del Andrea Doria fue cuidadosamente decorado para reflejar la cultura, arte y la habilidad artesanal de Italia. La presencia de obras de artistas destacados y diseñadores de renombre convirtió el barco en un verdadero icono de lujo y arte en alta mar, ofreciendo a cada pasajero una experiencia estética sin igual en la época. El Andrea Doria contaba con un sistema de propulsión de vapor de alta tecnología. Sus motores de turbina generaban una potencia de 50.000 caballos de fuerza, impulsando 2 hélices de bronce de 4 pares, cada una de 6 metros de diámetro, donde por cada eje disponía de 2 turbinas de vapor. Este diseño le permitía alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos, o aproximadamente 42 km por hora, y ofrecía una navegación estable y eficiente. El Andrea Doria estaba equipado con tecnologías avanzadas de navegación, incluyendo un sistema de radar que permitía a la tripulación ver el tráfico marítimo en un radio de varios kilómetros, lo cual era crucial en condiciones de baja visibilidad. Sin embargo, aunque el radar era una herramienta avanzada, su efectividad dependía de la interpretación precisa de sus lecturas, y en la noche de su incidente, esta interpretación jugaría un papel fatal. A pesar del destino que le esperaba, utilizaba una combinación de motores y turbinas. También, el sistema incluía 4 calderas de alta presión, que generaba el vapor necesario para el funcionamiento de las turbinas. Estas calderas eran de tipo acuatubular, lo que significa que el agua circulaba a través de los tubos y se calentaba en una cámara de combustión, permitiendo una generación de vapor eficiente y rápida. Contaba con 2 hélices gemelas, cada una conectada a uno de los ejes de transmisión de las turbinas. Las hélices de bronce tenían un diámetro de aproximadamente 5 a 6 metros, lo que le permitía alcanzar una mayor eficiencia al convertir la energía mecánica en empuje. Estos fueron fabricadas en bronce de alta resistencia, lo cual proporcionaba durabilidad y resistencia a la corrosión en las duras condiciones del océano. Estas mismas podían girar a velocidades variables, dependiendo de la demanda de velocidad del barco, pero en velocidad de crucero estándar mantenía una rotación optimizada que le permitía al buque alcanzar una velocidad de hasta 23,5 nudos. La potencia combinada de las 2 turbinas de vapor era de aproximadamente 35.000 caballos de fuerza, una cifra significativa que le daba al Andrea Doria una capacidad de propulsión excepcional para su peso y tamaño. Gracias a este sistema podían alcanzar hasta velocidades de 25 nudos, mientras que su velocidad de crucero habitual era de 23, lo que permitía un viaje eficiente y relativamente rápido entre Europa y América. Debe ser mencionado que estaba equipado con un radar de última generación para la época, que le permitía detectar objetos en un radio de varios kilómetros.
Sin embargo, este radar requería una interpretación cuidadosa, ya que la precisión no era tan alta como los sistemas actuales. Su mala interpretación jugó un papel en el accidente al subestimar la distancia y posición del Estocolm, y el Estocolm la del Andrea Doria. Además, contaba con un giroscopio, brújula magnética y un sistema de telémetro para mejorar la precisión en la navegación, además de cronómetros de alta precisión para la navegación astronómica. El casco del Andrea Doria estaba fabricado con placas de acero naval, un material fuerte y resistente a la corrosión. Este acero de alta resistencia permitía soportar las tensiones en alta mar y proporcionaba durabilidad estructural al buque. El casco estaba dividido en 11 compartimentos estancos. Estos compartimentos permitían al barco resistir inundaciones parciales, pero el impacto del Estocolm comprometió 5 compartimentos, 3 más de los que podía soportar, ya que solo soportaba 2 inundados, lo que superó su capacidad de flotabilidad y causó que el barco se escorara hasta el punto de no poder aterrizar. Contaba con una quilla doble, lo cual era una medida de seguridad adicional, aunque en este caso no fue suficiente para evitar el hundimiento, tras el daño severo sufrido en los compartimentos estancos, ya que a esto se le debe sumar que los tanques de combustible que se encontraban paralelos al casco, justamente en el lugar donde el Estocolm colisionó, estaban casi vacíos debido a que el viaje estaba acabando, ya que estaban llegando ya a América. Por tanto, al estar casi vacíos, se inundaron rápidamente, por lo que acrecentaron el efecto de escora. El barco contaba con 16 botes salvavidas, con capacidad suficiente para toda la tripulación y pasajeros. Pero la escora, es decir, la inclinación experimentada tras la colisión, dificultó el acceso a los botes del costado de babor, debido a que el buque escoró rápidamente hacia la banda de estribor, y en menor medida los de estribor, ya que el sistema de arriado era por gravedad, y una vez puestos en posición, los pescantes los bajaba suavemente. A pesar de esto, el barco, es decir, el transatlántico, tenía puertas estancas y bombas de achique para contener las inundaciones, pero el daño causado por la colisión con el Estocolm fue demasiado extenso, afectando a un área crítica del casco y comprometiendo la estabilidad del barco. A pesar de que este poseía 11 mamparos estancos y doble casco, el barco ya estaba condenado a hundirse, ya que fueron afectados 5 mamparos estancos. Y este barco solo podía sobrevivir y mantenerse a flote con 2 inundados, por lo que era irremediable su hundimiento. En el hundimiento perdieron la vida 46 personas, contando tanto las víctimas del Estocolm como las del Andrea Doria. Este barco tardó en hundirse 11 horas. Tras haberse escorado hacia su banda de estribor 90 grados, acabó sucumbiendo y reposando a 77 metros de profundidad en el sur de Nantucket, ocultando la fractura del casco para siempre. La noche del 25 de julio de 1956, el Andrea Doria navegaba a través de una densa niebla cerca de Nantucket, mientras que el Estocolm, un barco sueco de carga y pasajeros, avanzaba desde el norte. En el radar del Estocolm, el Andrea Doria aparecía, pero la tripulación sueca interpretó incorrectamente la distancia entre ambos barcos, creyendo que estaba mucho más lejos de lo que realmente estaba. A las 11 p.m., mientras navegaba hacia Nueva York con más de 1.700 personas a bordo, el Estocolm, un carguero de bandera sueca, zarpaba desde la misma ciudad en dirección a Gotemburgo, cerca de la isla de Nantucket. Ambos barcos se aproximaban sin saberlo bajo una niebla espesa que limitaba su visibilidad y aumentaba los riesgos en la navegación. El Estocolm colisionó contra el Andrea Doria, perforando el costado de estribor con su proa reforzada, creando una brecha de casi 10 metros. Este daño afectó 5 de los 11 compartimentos estancos de la Andrea Doria, superando su límite de seguridad, provocando una inclinación peligrosa hacia el lado de estribor. Durante el impacto, ocurrió algo increíble. Un pasajero que dormía en su camarote de la Andrea Doria, a pocos metros del lugar de la colisión, fue lanzado a través de la brecha abierta y terminó dentro del Estocolm, sin recibir este pasajero ningún daño. Al extraer la proa del casco de la Andrea Doria, el pasajero despertó en el otro barco, ileso, pero completamente desconcertado por el cambio de escenario. El Andrea Doria y el Estocolm estaba equipado con radares, una tecnología relativamente nueva en barcos de pasajeros, que permitía detectar objetos a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, el radar de esa época era menos sofisticado que el actual, y la correcta interpretación de su información era crucial para evitar colisiones. Los oficiales del Andrea Doria detectaron la presencia del Estocolm en su radar, y el primer oficial, Giovanni Corti, decidió mantener rumbo y reducir la velocidad del transatlántico. Por su parte, la tripulación del Estocolm también había visto la Andrea Doria, pero malinterpretó los datos de distancia y asumió que el transatlántico estaba mucho más lejos de lo que realmente estaba.
La niebla redujo drásticamente la visibilidad y ambos capitanes, en vez de desviarse de su trayectoria original, decidieron seguir sus respectivos rumbos en lo que se conoce como un encuentro de rumbo constante o vuelta encontrada. En este tipo de situaciones la probabilidad de colisión aumenta, ya que ambos barcos se mantienen en la misma línea de aproximación. El error principal en la interpretación de radar del Stockholm radicó en la inexperiencia de su tercer oficial, Johan Ernst Carsten Johansen, quien pensó que la Andrea Doria estaba a una distancia segura. Creyendo que tenía suficiente tiempo para pasar frente al transatlántico, Carsten Johansen hizo un ligero cambio a estribor, lo cual en realidad acercó peligrosamente ambos barcos. A medida que los dos barcos se acercaban, el capitán Calamai de la Andrea Doria comenzó a preocuparse, ya que el Stockholm mantenía su curso y velocidad, lo que indicaba un posible conflicto en su trayectoria. Finalmente, en un intento para evitar el choque, el Andrea Doria giró a babor, mientras que el Stockholm giró a estribor, lo cual selló el destino de ambos barcos, que resultó en su impacto inevitable. A las 11:10 p.m., el Stockholm impactó contra la Andrea Doria con su proa reforzada, diseñada para romper hielo, perforando el casco y causando una brecha de casi 10 metros de altura en el costado de babor del transatlántico. Este daño comprometió 5 compartimentos como se mencionó, provocando que la Andrea Doria se escolara rápidamente hacia estribor, dificultando el uso de los botes salvavidas, debido a que poseía un ángulo máximo para que descendieran, debido a que usaban la gravedad para ser arriados. La Doria fue protagonista de una de las tragedias marítimas más emblemáticas del siglo XX en tiempos de paz, un evento que evidenció errores humanos, fallos tecnológicos y limitaciones en los protocolos de seguridad de la época. El 25 de julio de 1956, durante su travesía hacia Nueva York, colisionó con el transatlántico Stockholm en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. La investigación posterior concluyó que la colisión fue resultado de errores en la interpretación de radar y decisiones de maniobra mal calculadas por ambas tripulaciones. Por un lado, el tercer oficial del Stockholm, Johan Ernst Carsten Johansen, malinterpretó la distancia a la Andrea Doria, creyendo que el barco estaba más lejos de lo que realmente estaba. Paralelamente, el capitán de la Andrea Doria, Piero Calamai, realizó un giro a babor en un intento de evitar el choque, pero esta maniobra resultó contraproducente, ya que fue malinterpretada por la tripulación del Stockholm, que giró a estribor, siguiendo el destino de ambas embarcaciones. A las 11:10 p.m., la proa reforzada del Stockholm perforó una brecha de 10 metros en el costado de babor de la Andrea Doria, comprometiendo 5 compartimentos estancos y provocando una inclinación rápida hacia estribor. Este daño no solo puso en peligro inmediato la estabilidad del barco, sino que también inutilizó los botes salvavidas del lado de babor, dificultando enormemente la evacuación. Pese a las coras y la persistente niebla, la tripulación de la Andrea Doria organizó una evacuación efectiva, utilizando los botes de estribor y coordinando la ayuda de embarcaciones cercanas, como el Île-de-France, para rescatar a los pasajeros. En total, más de 1.600 personas fueron salvadas, pero 46 vidas se perdieron en la tragedia, dejando un saldo agridulce que subrayó tanto la capacidad humana para reaccionar en crisis como la falta de preparación para evitar el desastre desde un principio. Las investigaciones posteriores arrojaron que ambos barcos compartían la culpa. Por un lado, se estableció que la Andrea Doria navegaba a una velocidad inadecuada para condiciones de baja visibilidad, violando principios básicos de seguridad marítima. Por otro lado, la tripulación del Stockholm demostró una grave inexperiencia en la interpretación de radar, tecnologías relativamente nuevas en ese entonces. Estos errores, sumados a las decisiones de maniobra contradictorias de ambos capitanes, fueron determinantes en la colisión. Además, se identificaron vulnerabilidades en el diseño de la Andrea Doria, que no estaba preparado para resistir inclinaciones extremas, con lo que comprometió su flotabilidad y aceleró el desastre. El accidente marcó un punto de inflexión en la seguridad marítima, impulsando reformas en las normativas y los estándares operativos. Una de las transformaciones más significativas fue la consolidación del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar, el RIPA, que estableció reglas claras y universales para la navegación en condiciones de baja visibilidad, como la reducción obligatoria de velocidad y maniobras predecibles para evitar colisiones. Además, se reforzaron los programas de formación en el uso de radar, asegurando que las tripulaciones comprendieran mejor esta tecnología y sus limitaciones. También se introdujo cambios en el diseño de los barcos, con mejoras en los compartimentos estancos y una estabilidad transversal, para evitar que buques modernos sucumban rápidamente ante daños graves como ese. El naufragio de la Andrea Doria dejó un impacto duradero en la industria marítima, transformando
las prácticas de navegación y los estándares de seguridad. Hoy, el pece de la Andrea Doria descansa a 75 metros de profundidad en el Atlántico, convirtiéndose en un destino emblemático para buceadores experimentados, pero extremadamente peligroso debido a las corrientes y el deterioro de la estructura. Este barco se conoce como el Monte Everest de los buceadores, que sigue atrayendo a exploradores de todo el mundo, fascinados por su historia y riesgos. Cabe destacar, por desgracia, que a 2024 el buque está en un proceso de achatamiento, es decir, que las cubiertas superiores han ido colapsando y se han ido desplazando hasta el fondo marino. Ahora mismo se puede encontrar el casco ligeramente achatado, ya que las cubiertas principales están en un campo de escombros cerca del barco, mientras que la proa se ha separado del resto del casco debido al deterioro consecutivo. Esto, por otra parte, genera nuevas entradas al barco. Bueno. El Andrea Doria y su destino trágico permanecen en la memoria colectiva como un emblema de los años finales de los transatlánticos, como medio de transporte principal entre ambos lados del Atlántico, y como un recordatorio de la fragilidad de la ingeniería frente a la inmensidad del océano. Su legado es un tributo a la innovación y a las lecciones aprendidas, y su historia siguen siendo un testimonio del desafío continuo de conquistar el mar y sus historias, y sus muertes no quedan en vano, ya que gracias a esto se mejoraron las normativas internacionales para evitar tragedias como esa y otras que le precedieron. Más allá de su destino físico, la tragedia de la Andrea Doria sirve como un recordatorio de los riesgos inherentes al mar y de la importancia de una navegación segura. Cada regla y norma de seguridad marítima actual reflejan las lecciones aprendidas de desastres como este, asegurando que los errores cometidos en aquella noche trágica de 1956 no se repitan. La historia de la Andrea Doria, con sus implicaciones humanas, tecnológicas y normativas, continúan siendo un símbolo de los avances logrados en la búsqueda de un mar más seguro para todos. Si no te quieres perder nada de lo nuevo que subamos al canal, dale like, comparte, activa la campanita y suscríbete. Hasta la próxima.